Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en una barca a un sitio tranquilo y apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús la muchedumbre, sintió compasión de ellos y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a los poblados y compren algo de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Le dijo: «Tráigamelos». Mandó a la gente que se sentara sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron 12 canastos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, si hemos sido un poquito observadores, nos vamos a dar cuenta que es el mismo Evangelio que hemos leído el día de ayer. Y es que a veces la liturgia nos hace estas pequeñas jugadas, sobre todo para sacarle el jugo a la palabra de Dios, como diciéndonos dio el Señor de que hay algo más todavía que meditar, que reflexionar en la lectura que habíamos escuchado. Bueno, hoy el Evangelio es de la multiplicación de los panes. Ayer habíamos hablado de la sed que el pueblo tenía de escuchar la palabra de Dios, pero en medio de esta búsqueda de Dios se presenta pues la situación del hambre material, ¿verdad? Los discípulos se percataron del problema, le hicieron tomar conciencia a Jesús de que ya era tarde y estaban en despoblado, que era bueno decir que la gente se marche porque ya estaba atardeciendo. Sin embargo, los discípulos no se hubieran esperado lo que Jesús les propuso, les dijo: denles ustedes de comer. Este denles ustedes de comer les llevó a los discípulos a ver cuánto tenían para dar, y solo tenían 5 panes y 2 pescaditos. Queridos hermanos, saber involucrarnos y ser parte de la solución es decisivo para comenzar un cambio en la historia. A veces nosotros nos desanimamos cuando vemos que el problema es más grande que nuestras posibilidades. Lógicamente, alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 pescaditos es imposible, ¿verdad? Pero eso, en las manos de Dios, es capaz de convertirse en un milagro que sació a una multitud hambrienta. ¿Cómo es posible, hermanos? Sí es posible. Yo creo que Jesús nos está diciendo algo en esta lectura. Involúcrate, hermano. Sé parte de la solución. A veces me encuentro con gente que tiene una capacidad muy crítica y ve la historia y la realidad con mucha claridad, pero sin embargo se quedan en una actitud crítica sin hacer nada. Encuentro gente que dice: ¿y por qué los curas no hacen? ¿Y por qué las monjitas no hacen? ¿Y por qué el gobierno no hace? Y a veces muy agudos en decir las cosas. Pero la pregunta es esta:
¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para que este mundo sea más humano? ¿Qué estás haciendo tú para que en la sociedad, en el mundo, podamos o la gente pueda decir, hay gente buena, hay personas que todavía tienen valores, que todavía tienen principios? Muchas veces las personas han perdido la fe y la esperanza en el ser humano, porque creen pues de que todas las personas son egoístas, que todos son malvados, que todos son personas indiferentes. Pero cuando la gente se lleva estas agradables sorpresas de que hay gente buena, de que hay gente amable, que hay gente que saluda, que hay personas que son capaces de ceder el sitio, entonces nos encontramos, pues, hermanos, con una realidad tan hermosa. Vale la pena. Y creo que contagiar al mundo con actitudes positivas es la mejor manera, hermanos, de comenzar a suscitar un cambio. Recordemos, el reino de los cielos es como la levadura en la masa, decía el Señor unos días atrás. Entonces, hermanos, ¿cómo influir al mundo? A partir del buen ejemplo, de este granito de arena, de estos 5 panes y 2 peces, dar desde la pobreza, que quiere decir dar lo que tú puedes dar, aquello que te cuesta dar, hacerlo. Y nos daremos cuenta, hermanos, que el mundo comienza a cambiar a partir de que tú y yo nos involucramos un cambio. El mundo no cambia con quejas y lamentos. El mundo no cambia con críticas. El mundo no cambia con leyes. El mundo cambia cuando tú y yo decidimos, hermanos, hacer algo más. La milla extra, nuestro granito de arena. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude a dar ese paso. Gracias, Señor, porque tú lo has dado todo. Tú no te quedaste paralizado, Señor, frente a la maldad de los hombres, frente a la indiferencia y el egoísmo de los hombres. Tú lo diste todo, Señor. Viniste a salvarnos. Nos amaste sin que lo mereciéramos. Has muerto en la cruz, Señor, por rescatarnos a nosotros, indignos pecadores. Hoy te pedimos, Señor, danos un corazón generoso y ayúdanos a tomar iniciativas de cambio en el mundo, en nuestra familia, en donde nos toque desenvolvernos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre ustedes, bendiga a sus familias, les conceda salud, trabajo, prosperidad. Aleje de nuestra tierra, de nuestra patria y de todo el mundo esta pandemia que está azotando a tantas personas. Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, y nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga.